Hola, hola, lazones enamorados y curiosos del mundo del espectáculo, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí, listos para sumergirnos juntos en el fascinante universo de las celebridades, los romances de ensueño y las sorpresas que nos dejan con la boca abierta. Hoy prepárense para un viaje lleno de emociones porque tenemos un plato fuerte que estoy segura que les encantará. ¿Recuerdan esa pareja que nos robó el corazón con su química en pantalla y que ha mantenido a todos en vilo con su historia de amor? Sí, hablo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y hoy vamos a hablar de un regreso muy especial, un gesto que ha dado la vuelta al mundo y que, créanme, los dejará sin aliento. Prepárense para conocer todos los detalles del regreso de Can a Turquía y el romántico regalo de cumpleaños para Demet que ha encendido las redes sociales. Pero antes de meternos de lleno en esta historia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido sobre sus ídolos favoritos. Así que, sin más preámbulos, empecemos. El regreso de Can a Turquía ha sido uno de los temas más comentados en las últimas semanas. Como saben, tras su paso por Italia, donde cosechó un gran éxito con la serie Viola come il mare, Can ha estado ocupado con nuevos proyectos y compromisos profesionales que lo mantenían alejado de su país natal. Sin embargo, los rumores de su posible regreso a Turquía empezaron a sonar con fuerza y finalmente se confirmaron. La noticia desató una ola de alegría entre sus fans turcos, quienes anhelaban ver a su ídolo de vuelta en casa. Pero este regreso no fue solo por motivos profesionales, sino que también estuvo marcado por un evento muy especial, el cumpleaños de Demet Özdemir, la actriz con la que compartió una historia de amor que traspasó la pantalla. Y es que para entender el impacto de este regreso, debemos recordar la magia que vivieron juntos Can y Demet durante el rodaje de la exitosa serie Erkencikus. Esa química explosiva que traspasó la pantalla y que los convirtió en una de las parejas más queridas por el público. Si bien su relación terminó hace ya un tiempo, los fans nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo, y este regreso ha reavivado esa llama de ilusión. La expectación era máxima, todos queríamos saber si este reencuentro tendría algún significado especial, más allá de lo profesional. Y vaya que lo tuvo. Ahora, llegamos al plato fuerte de este vídeo, el romántico gesto de cumpleaños que Can preparó para Demet. Imaginen la escena, Demet celebra su cumpleaños rodeada de amigos y familiares, cuando de repente, recibe un regalo que la deja sin palabras y a todos nosotros con los ojos de plato. Pero no fue cualquier regalo, sino un detalle que demostró una vez más que Can es un hombre de gestos inolvidables y románticos. Las redes sociales estallaron cuando se filtraron las primeras imágenes del regalo, un arreglo floral espectacular, con una gran variedad de flores en tonalidades que iban desde el blanco y el rosa hasta el rojo pasión. Un verdadero despliegue de belleza y elegancia. Pero lo que realmente conmovió a todos fue la tarjeta que acompañaba al arreglo. Una tarjeta que, según fuentes cercanas a la actriz, contenía un mensaje muy personal y conmovedor, en el que Can expresaba sus mejores deseos para Demet en su día especial. Un mensaje que, aunque no se ha hecho público en su totalidad, se describe como muy emotivo y sincero. Este gesto fue interpretado por muchos como una clara señal de que, a pesar de la distancia y el tiempo, el cariño y el respeto que Can siente por Demet sigue intacto. Y es que este tipo de detalles son los que nos hacen creer en el poder del amor y en las segundas oportunidades. Pero, ¿qué más podemos saber sobre este regalo? ¿Cómo reaccionó Demet ante esta sorpresa? Bueno, según los comentarios de los presentes, Demet se mostró visiblemente emocionada al recibir el regalo. Sus ojos brillaron y su sonrisa iluminó la habitación. Una imagen que, sin duda, quedará grabada en la memoria de todos los que la presenciaron. Y es que este regalo, más allá de su valor material, tiene un significado muy profundo. Es un símbolo de que, a pesar de los caminos diferentes que han tomado, Can y Demet siguen conectados por un lazo especial. Un lazo que para muchos es una historia de amor que aún no ha terminado de escribirse. La reacción de Demet ante este gesto no ha hecho más que alimentar las especulaciones sobre una posible reconciliación. Muchos fans han expresado su deseo de verlos juntos de nuevo y han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. Y es que en el fondo todos somos un poco románticos y nos gusta creer en los finales felices. Y esta historia sin duda nos ha dado motivos para soñar. La elección de las flores también es un detalle significativo. Cada flor
Tiene su propio lenguaje y simbolismo, y la combinación de estas en el arreglo de Can no fue casual. Los lirios blancos representan la pureza y la admiración, las rosas rosadas simbolizan la gratitud y la dulzura, y las rosas rojas son el símbolo universal del amor y la pasión. Una mezcla de significados que en su conjunto transmiten un mensaje claro, el cariño, el respeto y la admiración que Can siente por Demet. Y es que, como dicen, los detalles marcan la diferencia, y Can es un maestro en el arte de sorprender y emocionar. Pero la historia no termina aquí. La repercusión de este regalo fue inmediata y se convirtió en trending topic en cuestión de horas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y vídeos que analizaban cada detalle de este gesto romántico. Los fans, por supuesto, se mostraron divididos entre la emoción y la esperanza de una reconciliación, y la cautela y el respeto por sus vidas personales. Algunos expresaron su alegría por ver a Can y Demet de nuevo conectados, mientras que otros pidieron respeto por sus decisiones y su privacidad. Lo que sí es evidente es que este gesto no pasó desapercibido y que ha generado un debate apasionado sobre el futuro de esta pareja. Y es que la historia de Can y Demet es un claro ejemplo de cómo la vida real puede imitar a la ficción, y cómo los personajes que interpretamos en la pantalla pueden dejar una huella imborrable en nuestro corazón. Su química en Erkenciskus fue tan palpable que muchos se enamoraron de ellos como pareja, y esa imagen, a pesar del tiempo, sigue presente en la mente de muchos. Y este gesto de Can no ha hecho más que revivir esa magia y esa ilusión. Además del arreglo floral, también se ha comentado que Can habría enviado otros regalos más personales a Demet, aunque estos detalles no han sido confirmados ni desmentidos por ninguna de las partes. Lo que sí sabemos es que este cumpleaños fue muy especial para la actriz y que este regalo de Can, sin duda, ocupó un lugar muy importante en su corazón. La prensa turca también se hizo eco de la noticia y dedicó amplios espacios a comentar este romántico gesto. Los periódicos y revistas del corazón no tardaron en especular sobre una posible reconciliación y en analizar cada detalle de la historia. Los paparazzi, por supuesto, no se quedaron atrás y han estado siguiendo de cerca cada movimiento de Can y Demet en busca de una imagen que confirme los rumores. La expectación mediática es máxima y los fans, por supuesto, están expectantes a cada nueva noticia. Es cierto que ambos han seguido caminos diferentes desde su separación, y que han tenido otras relaciones. Pero esa magia que vivieron juntos es innegable, y es algo que para muchos sigue siendo muy especial. Y es que la vida a veces nos sorprende con giros inesperados y con segundas oportunidades que merecen ser exploradas. Y esta historia sin duda nos invita a creer en el poder del amor y en la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, es importante recordar que Can y Demet son dos personas con sus propias vidas y sus propias decisiones. Y es que a veces, lo que vemos en la pantalla no siempre se corresponde con la realidad. Por eso es importante ser respetuosos con su privacidad y apoyar sus decisiones, independientemente de lo que pase con su relación. Es evidente que la conexión entre Can y Demet es innegable, pero la decisión de si retomar o no su relación es únicamente suya. Y es que la vida es un camino lleno de sorpresas y de giros inesperados, y a veces el destino nos reserva encuentros que nos cambian la vida. Lo que sí podemos afirmar es que este regalo de Can ha conmovido a muchos y que ha dejado una huella imborrable en esta historia. Este gesto ha demostrado que a pesar de la distancia y el tiempo, el cariño y el respeto que siente Can por Demet sigue intacto, y que siempre tendrá un lugar especial en su corazón. Una historia de amor que sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos meses. Y es que el mundo del espectáculo siempre nos sorprende con historias que nos hacen soñar y que nos demuestran que el amor, en todas sus formas, es el motor que mueve nuestras vidas. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo continuará esta historia? ¿Veremos a Can y Demet juntos de nuevo? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que esta historia nos ha regalado momentos de emoción y de esperanza, y que ha dejado una huella imborrable en el corazón de todos los que la hemos seguido. Y es que al final del día, lo más importante es creer en el poder del amor y en la posibilidad de un nuevo comienzo. Y es que en el fondo todos somos un poco románticos y nos gusta creer en los cuentos de hadas, en esos amores que superan cualquier obstáculo y que nos demuestran que el destino puede jugar un papel muy importante en nuestras vidas. La historia de Can y Demet es una de esas historias que nos invitan a soñar y que nos hacen creer que a pesar de las dificultades, el amor siempre puede triunfar. Y es que como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan.
Y este gesto de Can, sin duda, ha avivado las cenizas de un amor que muchos creían perdido. Es cierto que la vida sigue y que ambos han tomado caminos diferentes, pero esta historia nos demuestra que el destino a veces nos juega sorpresas y que los reencuentros pueden ser muy especiales. Ahora, la pregunta es, ¿qué deparará el futuro para Can y Demet? ¿Continuarán sus caminos separados o les veremos juntos de nuevo? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que esta historia, pase lo que pase, ya ha dejado una huella imborrable en el corazón de todos los que la hemos seguido. Y es que el mundo del espectáculo siempre nos regala historias que nos hacen soñar y que nos demuestran que el amor, en todas sus formas, es el motor que mueve nuestras vidas. Y esta historia, sin duda, es una de ellas. Una historia que nos invita a creer en las segundas oportunidades y en el poder del amor. Y ahora, vamos a analizar un poco más en profundidad los detalles de este gesto romántico y las posibles interpretaciones que se le pueden dar. El hecho de que Can haya elegido un arreglo floral tan espectacular para el cumpleaños de Demet no es un detalle menor. Como mencionamos anteriormente, cada flor tiene su propio significado, y la combinación de estas en el regalo de Can transmite un mensaje muy claro: cariño, respeto, admiración y por supuesto, amor. La elección de las rosas rojas en particular es muy significativa. Las rosas rojas son el símbolo universal del amor y la pasión, y su presencia en el arreglo floral sugiere que Can todavía siente una fuerte conexión con Demet. Además, el hecho de que haya elegido regalar flores y no otro tipo de obsequio también es relevante. Las flores son un símbolo de belleza, delicadeza y romanticismo, y su elección sugiere que Can quería transmitir un mensaje de amor y afecto de una manera muy elegante y especial. Y es que a veces los gestos más sencillos son los que tienen un mayor impacto. Y este regalo de Can, sin duda, es un claro ejemplo de ello. Además del arreglo floral, también se ha comentado que Can habría enviado un mensaje personal a Demet, en el que le expresaba sus mejores deseos para su día especial. Este mensaje, aunque no se ha hecho público, ha sido descrito por fuentes cercanas a la actriz como muy emotivo y sincero. Y es que a veces las palabras son más poderosas que cualquier regalo material, y el hecho de que Can se haya tomado el tiempo de escribirle un mensaje personal a Demet demuestra que el cariño y el respeto que siente por ella es muy profundo. Y es que, como dicen, los detalles son los que marcan la diferencia, y Can es un maestro en el arte de sorprender y emocionar. En resumen, el gesto de Can no fue simplemente un regalo de cumpleaños, sino una declaración de intenciones que ha reavivado la esperanza entre los fans de verlos juntos de nuevo. Una historia de amor que, aunque haya tenido sus altibajos, sigue siendo muy especial para muchos. Y es que al final del día, todos somos un poco románticos y nos gusta creer en los cuentos de hadas. Y esta historia, sin duda, tiene todos los ingredientes para ser un cuento de hadas moderno. La expectación mediática, por supuesto, sigue siendo máxima, y los fans de ambos actores están ansiosos por conocer el próximo capítulo de esta historia. Pero, mientras tanto, debemos ser respetuosos con su privacidad y apoyar sus decisiones, independientemente de lo que pase con su relación. Lo que sí podemos afirmar es que esta historia nos ha regalado momentos de emoción y de esperanza, y que ha dejado una huella imborrable en el corazón de todos los que la hemos seguido. Y es que el mundo del espectáculo siempre nos sorprende con historias que nos hacen soñar y que nos demuestran que el amor, en todas sus formas, es el motor que mueve nuestras vidas. Y esta historia, sin duda, es una de ellas. Una historia que nos invita a creer en las segundas oportunidades y en el poder del amor. Ahora, solo queda esperar para ver cómo continúa esta historia. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con un final feliz. Y es que, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y esta historia sin duda nos ha dado motivos para mantener la esperanza viva. Y con esto, llegamos al final de este vídeo tan especial. Hemos recorrido juntos los detalles del regreso de Can a Turquía y del romántico gesto de cumpleaños que tuvo con Demet. Hemos analizado el impacto de este gesto en las redes sociales y en la prensa, y hemos especulado sobre el futuro de esta pareja. En resumen, hemos sido testigos de una historia que nos ha regalado momentos de emoción, esperanza y, por supuesto, mucho romance. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que les guste y les entretenga. No olviden que su opinión es muy importante para mí, así que no duden en dejar sus comentarios y opiniones sobre esta historia.
Creen que habrá una reconciliación entre Khan y Demet. ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Los leo en los comentarios. Y por supuesto, no se vayan sin darle un buen me gusta a este vídeo y compartirlo con todos sus amigos y familiares que también siguen esta historia. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y para seguir disfrutando juntos de este apasionante mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.